Continuamos, amigos televidentes, y le damos la bienvenida al compañero Iván Acosta, ministro de Hacienda y Crédito Público. Gracias por estar con nosotros, y del Gabinete de Producción, Consumo y Comercio. Gracias por estar con nosotros, Iván, esta mañana. Y queríamos hablar un poco sobre el desempeño, el buen desempeño de la economía durante el gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, y establecer, digamos, algunas comparaciones en relación a lo que se recibió en el 2006, ¿verdad? En 2007, enero de 2007, y dónde estamos. Aquí quisiera yo hacer una anotación, y es el hecho de que, y lo hablaba ayer con un compañero, que, bueno, el gobierno nuestro, del Frente Sandinista, del pueblo presidente, ha colocado en posiciones estratégicas a su cuadro, y no hacía falta, como decimos en buen nicaragüense, de poner aquellos chelitos. Yo recuerdo que hubo un comentario de parte de un diputado, dijo, cuando llegó el gabinete económico, dijo, por lo menos no son chelitos como los otros, ¿verdad? Y digo esto porque aquellos llegaban con el gran saco, la corbata, y comenzaban a decir que habían estudiado no sé dónde, no sé cuánto, y lo que hacían es robar o no ocuparse del tema público, pues, el abandono, ¿no? Venían abandono a la cosa pública. Bienvenido, Iván, y para mí es un placer tenerte con nosotros. Quisiera que comenzáramos estableciendo esas diferencias. ¿Cómo podrías calificar las diferencias entre lo que se recibió y lo que se tiene, Iván? Buenos días, Alberto. Bienvenido. Buenos días a la teleaudiencia, a la revista En Vivo. Dos comentarios antes de iniciar a hablar de economía. Lo primero, que la revolución de 1979 cambió todo. Cambió las oportunidades, la restitución de derechos, los reconocimientos. Y eso es muy importante. Eso cambió el acceso a la educación, la masividad en las universidades, la masividad de las mujeres en las universidades, y evitar que las minorías no tuviésemos acceso. O sea, estamos hablando de negros, mestizos de la costa, de los campesinos, mayagnas, ramas, misquitos. Por eso hay médicos en todo el país, y de la diferente etnia garífona. Es importante saber que ese cambio se marcó el 19 de julio con el triunfo de la revolución y el derrocamiento para siempre de la tiranía somocista, que estuvo 43 años en el poder. 43 años que todavía tienen impacto social y económico porque había acumulado mucho atraso. Era la joya de la corona desde 1821, los años de independencia, o sea, de malos gobiernos, que terminó con una dictadura feroz, sanguinaria, y el mejor hijo del imperialismo norteamericano. Eso es un tema importante. Lo segundo, lo que tiene que ver con las universidades. El gobierno, el 99%, para dar un margen de error, somos egresados de las universidades nacionales, de diferentes facultades de ingeniería. En ACAL vas a ver ingenieros muy buenos, médicos excelentes de la Universidad Nacional de León y la Universidad de Managua, economistas del RUCFA del Oriental. Así es, entonces, de agua, la calle, ¿te recuerdas? Lo importante tiene que ver con la dedicación en la formación, el estudio, la investigación, buscar a quienes saben más para que te ayuden a conducir, pero sobre todo el compromiso revolucionario es importante. O sea, el compromiso, la lucha contra la pobreza es un tema relevante. O sea, hay que darle horas extras, hay que pensar en la transformación continua del país y no estar en 5 años para resolver la vida de uno. Ese era un problema. Seguramente conociste algunos de... Claro que sí, perfectamente. Hay uno que vino y hizo un programa nacional de lucha contra la pobreza, que es muy conocido. Durán, y se pagaba y solo tuvo un éxito.
en el plan de lucha... Su pobreza. Su pobreza lo resolvió. Bueno, te pongo ese ejemplo antes de entrar en economía para contextualizar. Es que te le pongo ese ejemplo, Iván, porque ayer te recibí aquí al ingeniero Barreda y yo decía, y bueno, alguna gente va a decir, ¿de qué habla este, no? Y yo decía que todas las imágenes que pusimos al final del programa, que tienen que ver con los proyectos y la ejecución de una cantidad de millones, ¿verdad?, que superan en creces, digamos, lo que se dedicaba para el agua potable y saneamiento en los años anteriores, en 2006, vos no lo ibas a ver en una entrevista con uno de esos tipos, ¿verdad? No, porque no hacían nada. Si más bien lo iban a privatizar, vos sabés muy bien, el otro, es decir, y no lo hago como, con menosprecio, no, por el contrario, ha demostrado este gabinete ser de primera y ya hubieran querido, aquellos gobiernos, no hubieran querido, la verdad, tener gente eficiente pues en la función pública. Ahí disculpame, tal vez. No se hubiera llevado $1 millón el hombre. No se hubiera Entonces, viendo a la pregunta sobre economía, creo que es importante, en homenaje al 43 aniversario, hacer un recuento donde estaba el país. Correcto. En 2007, el 10 de enero, con la victoria del Frente Sandinista de Liberación Nacional, encabezada por su líder, el presidente Daniel Ortega. ¿Qué fue lo que encontramos? Porque muchas veces, ya 15 años después, uno piensa, pero si estábamos igual que ayer. No estamos igual que ayer. Apenas se exportaban 1.043 millones de dólares. El PIB per cápita del país era aproximadamente 6.500 millones. Es decir, el PIB global de la economía, el PIB de Nicaragua era 6.500 millones y el PIB per cápita en los años anteriores del 2000 no llegaba a los $1.000. Con una población más pequeña, hay que ver qué sí, era aproximadamente 5.500.000, 5.600.000, no llegaba a los 1.000. Porque no llega a los 1.000, o sea, porque en la economía hay que explicar un poco, si se exportaba poco, se producía menos, se había desactivado el sistema productivo del país, o sea, se producía menos arroz, menos frijoles, hasta menos maíz, o sea, la capacidad productiva del país en términos, por ejemplo, uno de los indicadores importantes del café, apenas los rendimientos andaban por 9 quintales por manzana. El mejor año productivo fue 1.8 millones de quintales por manzana. Definitivamente, si produces poco, exportas poco, se consume poco y la economía es pequeña. Las inversiones apenas alcanzaban en 2006 la inversión extranjera directa, 243 millones de dólares. Y la ejecución del programa de inversión pública alcanzaba entre 60 y 64%. O sea, presupuesto pequeño, pero además de tener un presupuesto muy pequeño, ejecutaban muy poco. Correcto. Y para justificar ante los organismos internacionales, ¿cuál era el arte? Un arte sencillo. Inflaban el programa de inversión pública con los gastos corrientes, donde se fue el $1 millón. Correcto. Entonces, es el país. Las que se pagaban, todo aquello que se pagaba. Sí. Entonces, ¿cuál era el reflejo social del país? 48.3% pobreza en 2005, la medición antes del 2007, y con un punto de inflexión de 2, que tenía una aceleración de 2% anual, es decir, con 15 años de esos gobiernos, hubiéramos llegado fácilmente al 65% de pobreza. Y no hay que sorprenderse porque seguramente si revisamos la información estadística de algunos países, por ahí andan. Entonces, si uno llegaron a 65, 63, y con esos malos gobiernos, la pobreza iba rumbo a los 63, 65%. ¿Cómo se reflejaba en la calle eso? Necesitábamos más semáforos para traernos a todos los campesinos que estaban sin los fogones encendidos. Entonces, eso era dramático. Hospitales privatizados, los que quedaban de los hospitales del sector público, sí.
de la época de la revolución hicimos 4 hospitales nuevos y se rehabilitaron la mayoría para atender el tema de la defensa, los temas de la guerra. O sea, están así que en esos años, casi 17 años, solo le construyeron 3 hospitales, muy pequeños. Claro, claro. Que ni te recuerdas dónde están. Sí. Tienen que hacer un gran ejercicio. Sí, Granada, Estelí, y creo que iniciaron el Huaco. Solo para, o sea, esos son datos durísimos. Pues no estamos tratando, solo estamos poniendo los datos para que la población pueda recordar y evaluar pues lo que vino, la gran cambio con el gobierno del comandante Daniel Ortega y la compañía Rosario. Definitivamente las carreteras iban desapareciendo. Correcto. Al 2006 solo habían 600 kilómetros de carretera en buenas condiciones. Y eso, me van a decir, ¿y cuáles eran? Muy pocas, porque había desaparecido la salida de Chinandega a Guasable, se evacuó a Matagalpa. Matagalpa, La Galia. Chontales al Rama, Galpa, Rama, había desaparecido, iba desapareciendo de Managua a Masaya y Masaya para Peñas Blancas. O sea, es dramático, no hicieron una carretera nueva. No, y si la hacían de 2 pulgadas, pues, se robaban toda la plata y a los 6 meses ya no estaba. Estaba hablando de Muy Río Blanco, seguramente. De muchas esas, unos españoles ladrones, otra empresa que era Flores ahí. Bueno, el obispo de Huigalpa en la época los denunció públicamente de la destrucción de la carretera Rama. Entonces, no había energía. O sea, si no tiene energía, no tiene capacidad productiva. ¿Qué zona franca industriales se van a instalar si no tienes oferta eléctrica, energética? Agua potable era un tema desconocido en la mayoría de los municipios. Aquí la referencia a agua potable era Managua realmente, o sea, fuera y un poco las cabeceras del Pacífico. Y el saneamiento mucho peor. Entonces, ese es el reflejo que teníamos en 2007, el 10 de enero. El tema de la educación privatizada. Es más, como plan de gobierno tenían como meta alcanzar el 4º grado. Esa era la gran meta. La gran aspiración. La gran aspiración. Y porque 4º grado es poca inversión y se suponía, o sea, es un tema perverso, pues, que los hijos de la grande mayoría y eran 4º grado pensando que iban a tener zona franca. No, en la zona franca no están aceptando personas de 4º grado. Probablemente, entonces es una mentira. Tú te recuerdas que lo plantearon en público, ¿no? No estamos hablando de cosas que estamos sacando. Un tipo que merece la horca, que anda huyendo ahí, y decía que para qué ibas a creer a estos indios, decía, ¿no? Llevémoslo a 4º grado y que ya se vayan a trabajar. Amenazó, mientras nosotros estamos en la lucha del 6%, quitar el 6% y pasarse para a la primarización, decía. Sí, claro. Entonces, ese es el reflejo. Entonces, a partir del 2007 hubieron cambios importantes, sobre todo la focalización en la lucha contra la pobreza. El presidente Daniel Ortega planteó desde el inicio que la principal misión, objetivo del gobierno era la lucha contra la pobreza y la erradicación de la extrema pobreza. ¿Qué hemos hecho para contribuir a eso? Primero, a una gran inversión social, crecimos del 47% del presupuesto al 57% del presupuesto dedicado al gasto social. Eso significó desprivatizar la educación, desprivatizar la salud, fortalecer los programas sociales en ayudarle a los adultos mayores, o sea, contribuir, pues retribuir al gran aporte que han hecho al país, a los adultos mayores, los programas distintos sociales, pero además revitalizar el campo. Revitalizar el campo significó un programa gigantesco, el programa Bono Productivo, y que está teniendo su impacto en la canasta exportadora, en la canasta productiva. Y yo recuerdo las críticas a la vaquita, al chanchito y la gallinita. Yo me recuerdo. Y eso significó revitalizar, capitalizar la producción del campo para garantizar mayores volúmenes de producción,
mayor satisfacción al consumo y al comercio y además aportar y contribuir a la canasta exportadora. Los programas también significaron desarrollar una inversión fuerte en infraestructura económica. Claro. Y eso lo podemos observar que hay más de 5.000 kilómetros de carretera en buenas condiciones. ¿De 600? Contra 600. Eso son marcas, eso permite que podamos llegar a casi todos los municipios, además de desarrollar una red vial fuerte, rural, para garantizar la multiplicación de la producción. Eso se refleja, por ejemplo, se está exportando casi 200 millones de dólares en productos lácteos. ¿Dónde se toma el producto lácteo? De una buena parte, de las fincas a la profundidad. Eso es muy importante. Se electrificó. Pasamos de 54, 52, 54% al 99.2% en estos momentos. Se llevó inversión importante a agua y saneamiento, que es probablemente el desafío más grande en estos momentos en inversiones públicas y infraestructura social y económica. Se revitalizó toda la red de escuelas y colegios, la red de institutos. Hay una constante inversión. Y se construyó y se está construyendo la red hospitalaria más grande de Centroamérica del sector público. O sea, hospitales, centros de salud, puestos médicos, en todos los puestos, las posiciones, los municipios, las comarcas, pues donde hay centros poblacionales del país. Y se refleja que estamos construyendo en estos momentos 3 hospitales grandes al mismo tiempo, o sea, Bilwi, Nueva Segovia y León. Ya Chinandega está listo. Y pronto se iniciarán 3 más. Estamos hablando de Nueva Guinea, Masaya y Ciuna. O sea, eso lo conocen los del municipio, pues más que probablemente cuando uno está en la capital. Pero además se fortaleció la inversión en bienes públicos para atender la producción, o sea, los centros de desarrollo tecnológicos, fortalecer el laboratorio del IPSA para garantizar la exportación. O sea, no es mágico que uno deje de producir, de exportar 1.043 millones y estamos acercándolo a los 8.000 millones en 2022. La economía alcanzó en 2017 más de 14.000 millones, mucho más que de los 6.500 del 2006. Eso tiene un gran impacto en el bienestar y en la distribución de la economía, porque es cierto que el PIB per cápita no muestra la distribución, pero se mejoró los índices Gini, el índice que mide la distribución, o la curva de Lawrence, que dicen los economistas, muestra que cómo se fue acercando los mayores ingresos con los menores. Pero es importante pasar de menos de $1.000 a más de $2.000 per cápita. Eso es muy importante. Es muy poco, pero ya es un salto hacia adelante. ¿Cuál es la inspiración? En los próximos años, si se crece rápidamente de más del 7%, en los próximos 7 al 10%, en los próximos 8 a 10 años, uno dobla el PIB per cápita, y eso ya coloca al país realmente una senda de mejoría sin retroceso. ¿Qué es lo importante? Que las políticas públicas del gobierno del presidente Ortega tiene un énfasis en la redistribución del ingreso. Eso permite reducir la pobreza rápidamente, es decir, más gastos sociales, más inversión pública, crear programas que se trasladen, que se puedan transferir rápidamente a los productores y a los sectores mayoritarios de la población. ¿Cómo podemos evaluar los temas finales, o sea, de resultados de las políticas públicas? Hay una evaluación del 2016 de organismos internacionales que nos reconocieron la mayor reducción de la pobreza de 48.3 a 24.9 y la extrema pobreza de 17.6 a 6.8. Eso es importante. Claro. ¿Qué otro tema? Los avances en los temas de nutrición, los programas evaluados del MINSA, la reducción de la mortalidad materna, la mortalidad infantil, la escolarización, la tasa neta de escolarización aumentada,
El tema importante es más jóvenes estudiantes, más niños estudiando y además la promoción. Estamos acercándonos a 8 grados de promedio del país, o sea, acercándola rápidamente a los 9 que se había planteado cuando en 2011 nos planteamos que había que hacer un impulso fuerte en educación. Eso es muy importante. Por lo tanto, podemos decir que el gobierno, junto con la población, con nuestros pueblos, los productores, los comerciantes, los agentes económicos, los protagonistas, estamos todos encaminados a transformar social y económicamente el país. Eso es altamente relevante y eso solo fue producto de haber primero derrotado a los 3 gobiernos de 17 años. Era importante ese golpe timón, pero también para que eso hay que siempre marcar, había que sacar a la familia dinástica y a los que habían desde 1821 comprometido el desarrollo del país. Si no, no estuviéramos hablando de estos temas, estos resultados. Estamos claros. Permítame ir a una pausa antes de hacer un comentario breve, porque lo del 6% chorrea sangre, como decimos en Nicaragua, ¿no? Yo recuerdo que decían algunos señores, ¿para qué vamos a graduar ingenieros, decía, y economistas o licenciados en cualquier cosa si después van a ser taxistas? Y no estoy demeritando la labor que desarrollan los hermanos profesionales del volante, pero así lo miraban. Y yo siempre me preguntaba, pero bueno, ¿de dónde sacan los periodistas estos señores de los medios, no? De la UCA, de la UNAM, cuando la UCA recibía el 6%, y de dónde sacan los ingenieros, no, el resto de las empresas, de la UNI, de la UNA, y era la realidad. Sin embargo, había un clasismo terrible, y esos gobiernos eran enemigos. Recuerdo a un señor que ya está muerto, que recibía doble pensión. Este cuento es bueno, no es un cuento, esta es una historia buena. Entonces el tipo había sido vicepresidente y era presidente. Y entonces la ley de inmunidad le otorgaba la pensión por vicepresidente. Y recibía su cheque de presidente y su cheque por vicepresidente. Y el tipo no lo quería soltar, ¿verdad? Entonces todos los riquitos estaban preocupados. Por favor, señor, suéltela, vamos a hacer una colecta entre los empresarios para pagarle la pensión, ¿verdad? Que renunciara a la de vicepresidente. El tipo decía que no. Entonces uno de sus voceros, yo le preguntaba, bueno, ¿y entonces por qué no lo hace? Porque está en la ley, me decía. Ah, está en la ley. Y entonces él tiene que cumplir con la ley. Pero yo decía, pero el 6% también está en la ley y no la cumple. Ah, es que dice, en la universidad hay oscuros, digamos, la administración es oscura, para eso está la Contraloría, ya sabes muy bien. Entonces yo le decía a aquel tipo, me recuerdo, hombre, cuando vos estás seguro que el señor que está en la renta es abusador con el dinero, ¿sí? Y entonces cuando vos vas a un restaurante le decía al mesero, mire, sáqueme el IVA porque aquel pues, es abusivo, ¿no? No, es la ley. Ah, correcto, es la ley. Mandar a la Contraloría, entregar el 6% y dejen de jugar con lo que dicta la Constitución. Vamos a la pausa y ya volvemos. Y continuamos, amigos televidentes, y bueno, hablábamos un poco en la pausa, ¿no?, de todo esto que se ha venido haciendo y se continúa haciendo, porque de acuerdo con lo que hemos conocido hay recursos ya digamos firmados, asegurados hasta el 2026 en algunos casos, ¿no, Iván? Es decir, hay recursos que les permiten al país continuar con esta senda de crecimiento. Y quisiera que hablara de eso, el crecimiento, la solidez de la moneda, la estabilidad monetaria, a propósito, y reserva, es decir, los principales indicadores que se han manejado muy bien en el país, que, digamos, de alguna manera, también en una situación tan compleja que padece el mundo, producto de situaciones que están en otro lado del planeta, pues no nos ha afectado tanto. Nos afecta, pero no tanto. Bienvenido, Iván, de nuevo. Sí, el tema de la gestión en la cooperación es muy importante ratificar y validar que para que tengas financiamiento externo tenés que tener buena gestión. Claro. Buena rendición de cuentas y buena ejecución. Si no ejecutas bien, no vas a tener flujos. Entonces,
¿Por qué no tenían financiamiento antes? Porque ni había buena gestión, ni había buena ejecución, ni había buena rendición de cuentas. Y es por lo tanto que hemos acumulado casi 3.200 millones nosotros para los próximos años. Eso es muy importante, o sea, son recursos para infraestructura de carretera, seguir cerrando el tema de energía eléctrica, seguir avanzando con los temas de agua y saneamiento, que son muy importantes para la población, la mejora de los puertos, el puerto de Corinto, los aeropuertos, construcción de viviendas. Hay 163 millones de dólares para construcción de viviendas, más la operación del Banco Mundial de 80, más la operación de casi 200 millones en casas de la cooperación china. Entonces estamos hablando de una... Solo si sumas ahí rápido, estás hablando casi 500 millones de dólares, solo para vivienda. Estamos realmente resolviendo un tema de los fundamentales, vivienda, pero igual agua potable, saneamiento, igual seguir con las carreteras, fortalecer puerto, aeropuerto, todo el sistema de conectividad y logística. Si vas a exportar más, tienes que tener tus puertos en buenas condiciones. Estamos gestionando el puerto de Bluefield. Efectivamente, me acaba de entrar un mensaje desde ahí de un organismo internacional diciendo que están listos para iniciar la operación, que quieren ponerse de acuerdo con nosotros. Eso es muy importante, un buen anuncio para mis compañeros de Bluefield, del Bluff, que están inaugurando una escuela nueva en el Bluff. Entonces hay recursos para seguir desarrollando el país. Nosotros inclusive estamos movilizando recursos para la producción, para el programa bovinos, porcinos, programas avícolas, acuícolas, pesqueros, fideicomiso para la pesca. Se colocó un fideicomiso para la pesca. Hay recursos para desarrollar la actividad productiva y seguir invirtiendo en infraestructura social y económica. Eso solo es posible si hay buena ejecución de los sectoriales. Estás hablando de NACAL, de NATREL, del MTI, que tienen buena ejecución, que alcanzan inversión pública hasta 95, 96, 97% de ejecución anual. Buenos finiquitos y rendición de cuentas ante el organismo internacional. Entonces, creemos que más bien se va a expandir. Acabamos de, en los días recientes, viste que se está firmando un financiamiento para respaldar los programas de estabilidad energética. Correcto. Creo que estamos los subsidios, viendo el tema del petróleo y todo. Los programas del COVID. Para atender el COVID es importante tener asegurado el futuro para atender la pandemia, seguir enfrentando la pandemia con recursos importantes. Yo te decía la vez pasada que colocamos casi un 1.2% del PIB, con 140 millones de dólares para atender directamente la vacunación. El COVID es mayor la inversión de manera hospitalaria. Y estamos por firmar 116 millones para los futuros años, los programas de vacunación del COVID. O sea, hay responsabilidad pública, responsabilidad política del gobierno del presidente Ortega para atender a la población. En los temas de resultados, cómo estamos en la macroeconomía, cómo estamos en los principales indicadores, podemos decir que el país sigue creciendo impulsado por los cierres del 2021, que fue un indicador extraordinario, el 10.3, que sumado a la pérdida de 1.8 del 2020 nos dio el mayor indicador positivo, exceptuando Guyana, 8.5 acumulado en los años COVID. Eso creó una buena base para que la estimación del Banco Central esté entre 4 y 5. En este momento está creciendo más que el 5 todavía. Estamos viendo la turbulencia, las fluctuaciones y analizando las vulnerabilidades que puede tener la economía ante los impactos globales. Hoy se está reuniendo el grupo de los 20 y se ve mucha preocupación
la estimación del organismo internacional es una disminución de 1.2 del 2022 con respecto a la perspectiva de abril y de 1.4 para los países emergentes. Quiere decir, se está calculando la economía, se está ralentizando el crecimiento. ¿Qué observamos en Nicaragua? Nosotros monitoreamos pues, el impacto de los precios del petróleo. El petróleo está a la baja hoy, claro, amaneció en 94 y es el mayor baja en esta semana, que disminuyó de 110 hasta 94, ha caído 16 dólares en los últimos 6-7 días. Eso es un tema que estamos monitoreando, tiene un impacto positivo porque va estabilizando, pero también es una señal de que hay ese enfriamiento de la caída de la economía global de 1.2 y lo de emergente 1.4, un tema que es importante. Pero entonces nosotros decimos, ¿cómo estamos a junio? Las exportaciones creciendo al 19.3. Estamos ya en 3.841 millones de dólares exportados al 30 de junio. Las importaciones están creciendo al 15.2, es decir, hay insumos para seguir exportando. El régimen general está creciendo al 18%, 17.9%, y el régimen de zona franca al 21.2%. Eso nos da una proyección que fácilmente vamos a superar los 7.500 millones de dólares en exportación. ¿Qué productos son las que están saliendo con beneficiados? Los tres principales de la zona régimen general, café, oro y carne, bovino, o sea, res. ¿Quiénes están apuntalando la zona franca? Sí, textiles, arneses. Entonces quiere decir que los 5, 7, 8 productos siguen creciendo rápidamente, por lo tanto hay mucha estabilidad en el mercado. Hicimos análisis de cuánto impacta el precio, porque ese es un tema, y cuánto impacta en volumen, y nos damos cuenta que en volumen estamos creciendo casi el 6%. Es decir, 6% no solo es precio, sino que también en volumen estamos aportando mucho más. Eso quiere decir que el crecimiento, los valores agregados que va incorporado a esa actividad económica, o sea, reflejar en el Producto Interno Bruto. La remesa de nuestros compatriotas, sus familiares, a casi todos los nicaragüenses reciben alguna remesa. Está creciendo rápidamente, el 32%. Bastante. Va a llegar a alcanzar casi 2.800 millones de dólares, 2.700 a final de diciembre. Lo estoy proyectando. La inversión extranjera se proyectan encima de 1.000 millones. Sí, bueno, eso es importante, Iván, ¿no? La inversión extranjera, ¿verdad? A pesar del del intento de golpe de Estado y todo lo demás que golpearon un poco, se ha venido recuperando y ahora se está más de 1.000 millones, ¿no? Sí, el año pasado fue más de casi 1.400 millones, 1.280 el neto. Creo que estaba creo que anunció, creo que como en febrero, que había realmente una recuperación importante. Inversión extranjera en 2021 y la tendencia sigue marchando bien. Un tema importante, hay reactivación del sector turístico. Está llegando las visitas, al mejorar lo que llamamos la conectividad y la disminución, además el gran trabajo que ha hecho el sistema de salud y el pueblo nicaragüense para garantizar que seamos el país de Centroamérica menos impactado por el COVID y uno de los menos impactados globales. En la lista global estamos en el 130 y algo de 200 que le dan seguimiento. Entonces quiere decir que hay buenos resultados y eso facilita que se reactive rápidamente el turismo. Seguramente si llamas a los hoteles de playa ahorita no encuentras una habitación y estamos en invierno. Eso es importante. Estoy seguro, te estoy dando datos comprobados, claro. Lo que pasa es que tú no permites publicidad.
Lo otro altamente relevante es que acabamos de firmar el Tratado de Libre Comercio, el acuerdo de cosecha temprana. Eso nos abre una gran oportunidad, es ampliar nuestra exportación, a dinamizar la economía, importando productos más competitivos que disfruten del arancel cero, pero además nos abre un gran mercado. Entonces tenemos todas las posibilidades de expandir la exportación, y estamos hablando de arneses y textiles, que están incluidos. Claro. Eso quiere decir más empleo de zona franca y más empleo en general de la economía. La Seguridad Social recuperó casi 20.000 empleos en los primeros 6 meses y se espera recuperar otros 15, 20.000 en el segundo semestre. Va muy bien. Y en los temas monetarios, ayer marcó 5.026 millones en depósitos. Es la segunda vez en este año que se superan los 5.000 millones que se había superado allá por el 16 de abril de 2018, que era 5.111. Es decir, está a 86 millones de pasar encima del mejor momento de depósito. Hablando en dólar, ¿no? Dólares, 5.026 millones de dólares de depósito. Y las reservas se acercan a los 4.400 millones, que también es histórica. Lo medimos contra el 2018, que era el mejor momento, que tenía 2.750. O sea, estamos mucho mejor en términos de fortaleza monetaria, estabilidad monetaria. El tema inflacionario, que seguramente es un tema que siempre se pide, el acumulado a junio era 5.6, cerca del 6%, 5.5. Y eso responde a un tema, una edición política económica del presidente Daniel Ortega, de colocar recursos para estabilizar los precios hace como 12 semanas, creo que más de 12 semanas, de la bomba del combustible, que pasa al transporte, pasa a la industria, pasa a la actividad logística. Y la energía, ¿no? Y la energía, agua, gas de cocinar. Obviamente no compra el gas, o sea, el gas está con precios del año pasado todavía. Claro, sí. Entonces, todo eso ayuda a retener los precios y fácilmente te voy a hacer... ayer apareció la inflación en Estados Unidos 9.1 y nosotros estamos a junio, según lo que me pasaron acá, a 5.6. Quiere decir que estamos 4 puntos por debajo de la economía de referencia. Y la zona euro había cerrado el mes pasado en 8.6, va para 9 puntos y algo. Realmente quiere decir que el desempeño y la adición que ha instruido el presidente de la República, como Daniel Ortega, al gabinete económico, está teniendo resultados. Hay que seguir monitoreando, son temas importantes, pero la capacidad de exportación está dada. Tenemos la posibilidad de superar 7.500 millones. Los precios se ven que puede haber una modificación, pero por eso te decía, estamos exportando 6% más en volumen, aunque claro. Estamos bien. Definitivamente, aquí tengo una lista, o sea, todo de 20 de productos que monitoreamos, correcto, 18 mejoran en precios y 15 en volumen, 14 en volumen. Eso es importante. ¿Nacional es esto? La exportación de los commodities. Correcto. Estoy hablando de café. Estoy hablando carne, azúcar. El café oro está exportando 504 millones en 2021 contra 358 millones en el 2021, por ejemplo, ¿no? Claro. El oro está exportando 494 contra 431. La carne bovino 356 contra 319, por ejemplo. O sea que todos han aumentado su impacto en la canasta exportadora. Por lo tanto, si la política monetaria está sólida, realmente con mayores reservas, creciendo el depósito, inclusive a mayo
el crédito había crecido 10% por encima de mayo del 2021. Si casi podemos decir todos los indicadores, porque ya el turismo está creciendo positivamente, todos los indicadores de los sectores económicos están en positivo, las exportaciones van impactando muy fuerte en la actividad económica, la demanda del consumo interno apoyado también por las remesas y la solidez de las finanzas públicas. Has visto seguramente los reportes de evolución de ingresos de la alcaldía, sí, que llevan 75%, sí. 75% es parecido a la renta nacional con respecto a la meta, que está a 50%, ya había en caso 77% exactamente, miré un día de esto, dice que en el municipio hay mucha actividad y la inversión pública va caminando a buen ritmo y el presupuesto a esta altura tiene aproximadamente ejecutado 52 mil millones de córdobas. Vamos a ejecutar más de los 94.000 que están en el presupuesto porque estamos aumentando las inversiones públicas para más calles, más caminos. Hay un programa de calles y caminos para los municipios apoyado por el MTI. Se está fortaleciendo la inversión en el sector productivo. Ayer la compañera vicepresidenta, compañera Rosario, anunció un programa productivo que va a incorporar a la economía aproximadamente un programa de 3 años, 82 millones de dólares para la producción. Eso garantiza un buen desempeño de la actividad económica y esperamos que el Banco Central no acierte entre 4 y 5, que sea más que 5. Crecimiento. Bueno, el tiempo se nos ha terminado. Otro día lo invitamos para que hablemos un poco sobre las potencialidades de la relación de cooperación e intercambio comercial con China y otros aspectos que tienen que ver también con los créditos. Si seguimos con este ritmo, habrá reforma al presupuesto, ¿no? Sí, positiva. Recordemos que después del intento fallido de golpe, por primera vez se hizo una reforma para atrás, porque siempre la reforma era para reasignar recursos. Reasignar recursos para la inversión pública fundamentalmente. Queremos más caminos, fortalecer los temas eléctricos, energéticos, fortalecer los temas fundamentalmente agua potable, saneamiento y más recursos para la producción. Yo le agradezco, Iván, gracias por haber llegado. Vamos a irnos a una pausa, no se vaya, ya regresamos.